El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa Integral de Seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en 3 ámbitos de acción. Prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad. Les doy la bienvenida este lunes 27 de julio a un nuevo webinar dentro del marco del COVID-19, el cual hemos llamado Una oportunidad para la innovación. En esta oportunidad contaremos con la participación de 2 grandes exponentes. Por un lado, Konrad von Ingel, director del Centro de Innovación UC, y don Sergio Ramademacher, gerente general de Microsoft Chile. Les queremos pedir que una vez terminadas ambas presentaciones, generaremos un espacio para efectos de conversar, así como contestar las distintas preguntas que tengan para nuestro invitado. Por eso los convidamos a realizar todas sus preguntas a través del chat de Teams disponible para este medio. Dejo con ustedes sin más a don Konrad von Ingel, director del Centro de Innovación UC, para su exposición. Konrad, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación a Mutual y también a Sergio acá por compartir en este panel. Y a la gente de Microsoft, la verdad un privilegio y un gusto poder conversar de un tema que me parece tan relevante, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar un Chile distinto post pandemia? ¿Cómo podemos comenzar a reconstruir y hacer esto en base a innovación? Me parece fundamental. Voy a ir muy rápido porque la idea, entiendo que tengamos una presentación corta y una conversación más bien larga y la posibilidad de responder muchas preguntas. Contarles en primer lugar de dónde vengo, digamos, ¿no es cierto? Y por qué estoy sentado acá. Bueno, con Mutual ya hemos tenido una relación de varios años en torno, ¿no es cierto?, a la innovación. Desde el centro promovemos una cultura pro innovación y emprendimiento en la universidad, pero también en el país, y nos parece que justamente la vinculación entre el sector público, el sector privado y la universidad es un elemento esencial para promover ese desarrollo. Y lo hacemos en 3 ámbitos: cultura y gestión de la innovación, emprendimiento, que es un fenómeno más reciente pero muy importante en conexión a los temas de innovación corporativa, y investigación y desarrollo con la industria para resolver problemas más complejos. Nos interesa responder en el fondo el por qué, el dónde y el cómo innovar y poder ayudar a las empresas en ese proceso. Acá está parte de nuestra red de asociados y eso también es parte de la riqueza de poder realmente incorporar a industrias de muy distinto tipo en este proceso, y lo hacemos con mucho gusto, pero también con mucha responsabilidad, porque en todos estos ámbitos el país tiene muchos desafíos y justamente de eso quiero partir hablando un poco del contexto. Hoy día nos encontramos frente a un verdadero tsunami, ¿no es cierto?, de cambio y de megatendencias. Ese tsunami está marcado por las tecnologías. Yo estoy seguro que Sergio va a hablar bastante de esto, así que no voy a profundizar mucho. Son múltiples, son muy diversas, pero en todas ellas se está notando una aceleración muy importante en la implementación y los cambios, y particularmente ahora durante la pandemia nos hemos visto obligados a hacerlo. Pero estos cambios no son solo tecnológicos, también son culturales, sociales y medioambientales. Por ejemplo, el tema del envejecimiento de la población, que va mucho más allá del tema más contingente de las pensiones y tiene que ver con tantos otros fenómenos que van a cambiar en nuestras vidas.
¿Para qué decir el tema medioambiental, ¿no es cierto?, con la escasez hídrica, el cambio climático y tantos otros temas que están afectando, sobre todo en el caso chileno, de manera muy importante, cambios en el quehacer y que tenemos que tomar también medidas hacia el futuro. Los temas de contaminación, pero también de megaciudades y una serie de cambios también en el comportamiento humano que se están viendo y que están afectando el futuro. Y para qué decir hoy día, digamos, ¿no es cierto?, la evidencia del impacto que están teniendo también los temas sanitarios. Entonces son mega tendencias que están afectando y están obligando a las empresas a cambiar, a las sociedades, a los gobiernos a cambiar, y en ese contexto la pregunta es cómo está Chile. Y lamentablemente veníamos cayendo de manera muy importante en los rankings de competitividad, que son una de las muestras, digamos, ¿no es cierto?, de que de alguna otra manera no estamos haciendo lo suficiente como país en estas materias. Varios de los rankings nos estaban cayendo, pero sobre todo se nota en aquellos que tienen que ver con una economía más moderna, con los desafíos de la economía del conocimiento, etcétera. Y acá hay uno de ellos, ¿no es cierto?, que es el del World Economic Forum, que muestra justamente cómo en variables como investigación y desarrollo, como la colaboración entre actores de las distintas industrias, la incorporación de diversidad a la fuerza laboral, etcétera, son algunos de los factores en los cuales Chile está no muy bien. Acá, muy rápidamente, ¿no es cierto?, una gráfica que muestra, por ejemplo, la capacidad que tenemos como país de invertir en investigación y desarrollo. Chile, a la izquierda abajo, ¿no es cierto?, un puntito, ese CHL Chile, ¿no es cierto?, y comparado con gigantes como China, Estados Unidos, Japón, Corea, etcétera, donde las inversiones obviamente son mucho mayores, pero también la participación de investigadores en la fuerza laboral, y eso refleja la dificultad que estamos teniendo como país de enfrentar desafíos más complejos, cuando lo obvio, ¿no es cierto?, la eficiencia producto, ¿no es cierto?, de optimizaciones sencillas y simples en el management y otros se agotan, se hace más complejo, y ahí es donde efectivamente capital humano avanzado se requiere y en las empresas y nos está costando, ¿no? Acá una muestra de cómo Chile, que invierte $1 billón al año en total entre privados y públicos, palidece, digamos, ¿no es cierto?, comparado con incluso las 100, ¿no? Estas son las 25, incluso con las 100 industrias más grandes, en varias de las más importantes, digamos, ¿no es cierto?, salvo las compañías que operan en el país, pero desde el punto de vista de investigación y desarrollo, pues poco podemos hacer. Ahí aparece, de hecho, ¿no es cierto?, Microsoft en quinto lugar. No sé si Sergio después me va a corregir si esa data no está tan actualizada, pero esa es más o menos la película. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no estamos, ¿no es cierto?, invirtiendo más en estos procesos, y por qué no estamos haciendo más innovación cuando es evidente que, ¿no es cierto?, los resultados son positivos? Acá data de Bain, ¿no es cierto?, la consultora, que muestra justamente que las empresas que más innovan tienen mayor crecimiento en las utilidades, tienen mayor lealtad de sus colaboradores y tienen una mayor efectividad en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de por qué innovar aparentemente es bueno tiene que ver con una serie de cosas que están ocurriendo en el país, ¿no es cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, que hay compañías de base científico-tecnológica como Notco, que está teniendo éxito y está aumentando sus valorizaciones exponencialmente, y es una gran oportunidad. Empresas que siguen tendencias de mercado, como por ejemplo la idea de, ¿no es cierto?, hacerse más sostenible y sustentable, por ejemplo, con la certificación como empresa B. En el caso de Hortifruti está teniendo resultados mucho más positivos que el promedio, ¿no es cierto? Corner Shop en plena pandemia, digamos, ¿no es cierto?, a través de su fusión con Uber, están mostrando tremendo éxito y crecimiento, pero que también en temas más tradicionales. Arriba, ¿no es cierto?, el gráfico de arriba a la derecha muestra la caída, digamos, ¿no es cierto?, de la tendencia de caída de la tasa de fatalidad en la industria minera, por ejemplo, un tema que obviamente tiene mucho que ver con el quehacer de la Mutual, y donde efectivamente lo que se ve es que cuando se hacen inversiones, cuando se trabaja en el mediano o largo plazo sobre los temas, es posible avanzar de manera significativa. Y un poco esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de enfrentar tantos otros desafíos de manera, ¿no es cierto?, consistente e innovar, que no tienen por qué ser innovaciones disruptivas en el mediano o largo plazo? Y entonces la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto?, y que quiero provocar hoy día en esta conversación es, en el fondo, en qué y cómo hacer esta innovación para que sea relevante en un tiempo hoy día de emergencia. Y quizás un buen inicio de ese apronte es justamente comentarles brevemente sobre qué es lo que ha estado haciendo la universidad durante esta crisis, y
más allá de, ¿no es cierto?, preocuparse de su quehacer, de atender a sus estudiantes, etcétera, cambiar los formatos de la docencia, el énfasis principal de la universidad en el término de investigación ha estado justamente en aportar con soluciones concretas. Y es una muestra de que cuando la universidad, la academia, trabaja con la industria, trabaja con el sector público mano a mano, se llegan a muchas soluciones. Y es así como, por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy día vemos, este es un listado en absoluto completo, es una muestra de las iniciativas en las que estaba involucrada la universidad, ¿no es cierto?, aumentando los niveles de testeo, mejorando, ¿no es cierto?, los exámenes, desarrollando incluso capacidad, digamos, ¿no es cierto?, de kits de diagnóstico chilenos cuando escasean, digamos, las importaciones de kits de diagnóstico PCR internacionales, desarrollando escudos, máscaras, etcétera, de manera ágil y barata, de manera distribuida, por ejemplo, en regiones también, etcétera, ventiladores mecánicos y tantos otros instrumentos y equipos que han sido posibles de implementar y soluciones concretas a desafíos, ¿no es cierto?, que está enfrentando la realidad. Y hay siempre inconvenientes, y podemos hablar de eso también después, porque efectivamente nos hemos dado cuenta también de lo frágil de la estructura y de la institucionalidad chilena para hacer esto, dentro, ¿no es cierto?, también de sorpresas enormes con las capacidades que nos hemos encontrado de la ingeniería y de muchas otras, ¿no es cierto?, facultades, digamos, de la universidad y del país en términos productivos. Entonces, una combinación de luces y sombras, pero sin duda lo que a mí me gustaría rescatar de esto es que en plena crisis, en plena situación de emergencia, la capacidad de unirnos entre distintos actores para producir soluciones es quizás el ejemplo a seguir hacia el futuro. Cuando salgamos de la urgencia, mantengamos esos niveles de asociatividad, de capacidad de cooperar, porque la innovación tiene mucho que ver con eso. Y yo creo que efectivamente, ¿no es cierto?, en un mundo de tantos cambios, de un tsunami, como decía anteriormente, de cambios y de un entorno que realmente está lleno de incertidumbres y es muy impredecible, para mí, en el fondo, estas 5 A's, digamos, ¿no es cierto?, se transforman en una máxima, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptarnos muy rápido, estar disponibles a cambiar, hacerlo, ¿no es cierto?, aprendiendo muy ágilmente, porque el nivel de conocimiento que se está generando hace que quedemos obsoletos muy rápidamente, hacerlo de manera ágil, porque efectivamente no podemos tomarnos meses ni años muchas veces para los cambios, sino que tienen que ocurrir casi de manera instantánea, y eso es una práctica cultural que hay que embeber en las organizaciones. Hay que hacerlo, creo yo, de manera asociativa, porque efectivamente la gran mayoría de los problemas que estamos enfrentando, y el COVID es un muy buen ejemplo de eso, es imposible resolverlo de manera individual, y las organizaciones y las personas, creo en Chile tenemos que aprender a justamente acostumbrarnos a hacer las cosas mucho más asociativa, colaborativamente, más allá de que después tengamos que competir en los mercados para ser eficientes y efectivos. Y finalmente, entonces, eso significa que hay que ajustarse o reinventarse, ¿no? Y esa idea de que nos tenemos que estar reinventando permanentemente, a pesar de que en algún minuto nos esté yendo bien, yo creo que es un tema que se nos había un poco olvidado en Chile. Y entonces la idea, creo yo, es también entender que no toda innovación va a ser disruptiva, va a ser, ¿no es cierto?, de la tecnología de punta a nivel mundial o descubriendo un nuevo conocimiento. Algunas sí, y el desafío o la propuesta es que pensemos en esto de manera, ¿no es cierto?, como un portafolio en el que tenemos algunas cosas que están en etapa inicial de exploración, algunas cosas en etapa más avanzada, de aceleración ya de las innovaciones, y así sucesivamente también desde el core a la disrupción. También tenemos que tener un portafolio de iniciativas, ¿no? Y ese portafolio de iniciativas tiene que ocurrir, y es, creo que hoy día una máxima en plena, de nuevo, crisis y pandemia, tiene que ocurrir de manera ambidiestra. No es una teoría de innovación nueva, existe hace ya bastantes años, pero creo que se hace más relevante en la crisis, y es que justamente, ¿no es cierto?, si no somos capaces de al mismo tiempo explotar el negocio, ejecutarlo de manera eficiente, hacer los ajustes de costos producto de, ¿no es cierto?, la estrechez de los mercados que van a ir en los próximos años, al mismo tiempo que proyectamos el futuro y hacemos los cambios para subirnos a las nuevas tecnologías, para captar las nuevas oportunidades, no vamos a ser exitosos, y entonces ya no existe esa posibilidad de decir, no, voy a innovar mañana. Hay que hacer la innovación hoy día al mismo tiempo que se hace la ejecución. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que quisiera destacar es que, como decía, creo que hay que hacerlo de manera colaborativa, hay que abrirse. Y hoy día pensar en que yo voy a ser capaz de desarrollar mi propio conocimiento, mis propias soluciones, que las voy a poder implementar solo, etcétera, se hace cada vez más difícil, y la propuesta es pensar en red,
La propuesta es pensar en que las ideas pueden venir desde afuera de la organización, pueden venir con nuestros clientes, con nuestros proveedores, pueden venir con la academia, pueden venir de distintos lados, pero también la implementación va a venir probablemente con modelos de negocio distintos y por ende probablemente en una estructura distinta a la que tenemos hoy día. Y esa flexibilidad hay que tenerla y esa capacidad de conectarse y de arriesgar, porque cuando uno se abre un poco uno arriesga, ¿no es cierto?, se expone, pero yo creo que el resultado va a ser mejor para la propia organización y sin duda para el país. Así que esa es como la invitación con la que quisiera terminar, que seamos ambidiestros y que lo hagamos de manera muy abierta. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Conrad. De verdad, tu presentación entretenida, dinámica, llena de desafíos, mitos y verdades que a mí ya tengo varias preguntas para hacer después. Te reconozco que me encantó el gesto de Hortifruti. Hortifruti fue mi primer empleador, además trabaja mi mamá y es empresa adherente, así que te lo agradezco, eso no estaba preparado. Me encantó el emplazamiento que le hiciste a Sergio respecto de las cifras de Microsoft. Veamos con qué responde Sergio y muy agradecido. Me gusta mucho ese concepto de llevarnos a pensar. Yo soy un creyente firme de la cultura y la gestión ambidiestra. Creo que parte de nuestros problemas como país parten de eso. Sergio, le quiero la vara un poco alta, pero yo sé que usted lo he oído hablar, así que vaya con Dios. Quedamos atentos a su presentación y una vez, le recuerdo a todos, terminada la presentación de Sergio, haremos todas las preguntas relevantes y iniciaremos distintos temas de conversación. Sergio, muy buenos días. Hola Felipe, hola Conrad, muchas gracias por la invitación y concuerdo contigo, súper interesante la presentación de Conrad, vamos a ver si estamos a la altura. Y recojo el guante, Conrad, en todo caso. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Lo primero es quiero partir esta presentación con una palabra que yo creo que hoy día se echa bastante menos y es empatía. Yo creo que es la empatía que tenemos que vivir hoy día y que todos tenemos que tener con lo que estamos viendo. La situación que estamos viendo hoy día en el mundo es bastante única. Y la empatía tiene que ver al final con la capacidad que tiene el ser humano para poder comprender los sentimientos y las emociones de las personas que están al frente. Y al final, el propósito de la empatía es favorecer la supervivencia y la colaboración y el bienestar del grupo. A través de la conexión que uno tiene con las emociones del otro y cómo genera una conducta que es capaz de promover el bien ajeno o el bien conjunto. Y la verdad, hoy día más que nunca yo creo que es importante tener una actitud de solidaridad y empatía. Lo que estamos viendo hoy día con la pandemia es algo realmente nunca antes visto, nunca antes conocido. No hay una fórmula, no hay una ruta que uno pueda seguir y pueda decir, mira, así es como se hizo hace 100 años atrás con la influenza española. La verdad cambió muchísimo. Y todos en este mundo tenemos hoy día un rol único para poder hacer que lo que estamos viendo sea un lugar mucho mejor. Y además de empatía, otra palabra que se me viene también a la mente es resiliencia. De hecho, lo personal, si pudiera definir una de las cosas que he aprendido, que me ha tocado ver con el equipo y también a todos nosotros como sociedad y en el mundo, ha sido la empatía y la resiliencia. Cómo ser resiliente con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras organizaciones. Y lo que nos ha enseñado esta pandemia es que ningún negocio es 100% resistente. Estamos todos interconectados y entre todos tenemos que salir de esto. Pero sin embargo, lo que hemos visto sí es que las compañías que están de otra manera, que están innovando, que tienen capacidades digitales o que tienen algunos activos digitales, han sido más resistentes que otras, han podido capear esta ola de mejor manera. Y yo creo que la tecnología está al centro de cómo los clientes van a sobrevivir estas situaciones y cómo van a prosperar en el mundo que se viene. Y si analizamos un poco cómo hemos visto el desarrollo de esto, yo creo que número uno es que primero hubo una etapa en todo lo que ha sido el COVID, de una etapa de respuesta. Y tuvimos la primera línea de los primeros respondedores físicos que estuvieron ahí ayudando a todas las personas que estaban con problemas de salud. Bueno, y Mutual ha sido uno de los muy importantes en Chile. Y también ha habido el back-to-back de muchas compañías que hemos estado también ahí ayudando justamente a las compañías que están atendiendo a que puedan resolver o que puedan subsistir o puedan operar en este mundo digital, que puedan conectar. Por lo tanto, lo primero fue respuesta. Segundo es recuperación. Y eso es cómo estamos viendo hoy día, cómo las compañías están adaptándose de otra manera al mundo cambiante. Tuve primero la etapa 1, que fue, como dije, oye, responder rápidamente. Algunos los agarró mejor o peor. Entonces, un poquito estamos hablando también en algunos colegios cómo esto se manejó, pero después de un rato esta ya es la realidad, por lo tanto tenemos que seguir operando con esto.
Y como sea, es la etapa de recuperación. Y después viene lo más importante, es reimaginar cómo sea en el futuro. Sin duda que hay muchas de las cosas que cambiaron ahora, producto del COVID, que se van a quedar, que no van a volver atrás. El mismo uso del e-commerce, los desafíos en logística. La verdad es algo que vino para quedarse. El mismo ecosistema también, de cómo las compañías que están, los mismos emprendimientos, los emprendedores que están hoy día cubriendo algunos gaps que tenían las grandes compañías, es algo que viene para quedarse. Por lo tanto, esta transformación que estamos viendo en el ecosistema, transformación digital, la verdad, es bastante impresionante. Ahora, hace mucho tiempo que venimos hablando de transformación digital. Y la verdad, a mí me carga un poco la palabra transformación digital porque la verdad es transformación, porque no existe transformación digital sin transformación del negocio. Y el principal campeón de la transformación digital tiene que ser el CEO, tiene que ser el director máximo de la compañía. Por lo tanto, es algo que, número uno, hay que tener claro que tiene que ver con el negocio. Pero más importante yo creo que esto es, y algo es súper necesario hoy día, es cuál es el propósito. Hoy día, en los tiempos que estamos, hay una necesidad imperiosa de no solamente las compañías que tengan claro el propósito, cuál es su rol en la sociedad, cuál es el rol que tienen justamente para poder ayudar que nos desarrollemos de la mejor manera. Pero eso también conecta justamente con el propósito que tienen las personas. No existe uno sin el otro. Y sobre todo el propósito es muy importante con el talento que queremos atraer. Yo creo que la función ya no se trata simplemente de una función económica, diga, para atraer el mejor talento, que uno diga, mira, tengo la mejor compensación, tengo los mejores beneficios. Las personas quieren conectar con el propósito que tienen las compañías, quieren que trabajar en compañías en las cuales sienten que están generando un impacto potente. Y ahí conecto con lo que es digital con propósito. Como les decía antes, y tenemos el propósito, pero también cuando lo llevamos al mundo digital, es importante que tengamos un propósito, un digital con propósito, en el cual tenemos súper claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nunca la innovación es innovación por innovación. Siempre tiene que estar conectado con lo que la compañía quiere lograr en la sociedad. Y tiene que estar tan alineado con la misión. Bueno, hoy día también hay un debate si tenemos que hablar de propósito, misión y visión. La verdad, yo creo que todo termina siendo un único en el cual cómo la compañía se inserta justamente en el ecosistema y en la sociedad. Y todas las personas tienen un propósito. Yo creo que esta es una cuestión súper importante. Y es súper importante cada uno de nosotros que estamos conectados hoy día en este ecosistema y estamos conectados en la fibra de lo que significa estar operando en tiempos de pandemia. Es súper importante conectar con el propósito que tienen los clientes, con el que tienen las compañías a las cuales estamos sirviendo, para justamente poder ayudarlos de que ellos puedan desarrollar ese propósito y que puedan justamente cumplir el objetivo último que tienen, que al final es tener cliente en centro y poder ayudar. Ahora, pivoteando un poco a lo que es innovación. La innovación nace mucho, sobre todo en tiempos de COVID, en la etapa que estamos hablando hoy día de reimaginación. Y la innovación de una manera depende de la capacidad que tenemos de ver el mundo de una perspectiva distinta y también desde lugares que son muy distintos, lugares inesperados. Y la naturaleza que tiene la innovación es que cada vez que llegamos a una nueva frontera, que llegamos a un límite, nos damos cuenta que podemos hacer más, que podemos avanzar más. Y es por eso que la innovación al final del día es un viaje. O sea, no es un destino, no es un lugar que uno llega y uno dice, bueno, en este momento yo soy innovador. Yo creo que eso no ocurre. Y lo que quiero decir con esto es que no hay que tenerle miedo a la innovación, no hay que tener miedo a las transformaciones. De hecho, históricamente siempre nos hemos enfrentado a nuevos desafíos como humanidad, ya sea hace miles de años el desafío de, oye, necesitamos alimentar un porcentaje importante de la población, o necesitamos crecer justamente en, no sé, nuestra capacidad de, como sea, de crear alimentos, o cruzar un océano. Y esto nos ha permitido llegar a nuevas tecnologías que, para ayudarnos a resolver justamente este problema. Y luego estas mismas innovaciones terminan dando lugar a más progreso. Y creamos un ciclo continuo de innovación en el cual cada vez que tenemos un nuevo descubrimiento nos lleva al siguiente nivel de confort o de progreso en la sociedad. Y es súper importante con esto, de compartir esto con todas las personas, de darnos cuenta de que, mira, esto, como decía antes, esto es un camino, es un viaje que tenemos que tomar y tenemos que ir descubriendo esas oportunidades y es un proceso continuo, no es algo estático, no es algo que simplemente se queda y uno dice, bueno, fui innovador y listo. Ahora, cuando hablamos del enfoque de innovación que tiene Microsoft, estamos anclados en tres pilares fundamentales. Lo primero es que tenga sentido. Y el trabajo tiene que estar enfocado en que todo lo que estamos tenga un sentido y tenga un impacto en el tiempo. Número dos, que sea aplicable. No tiene ningún sentido hacer innovación por innovación. Siempre tiene que terminar cayendo de una otra manera en algo que se esté utilizando para poder transformar un negocio, una industria
o ayer un cliente, o la verdad, también para atacar los principales desafíos que tenemos como sociedad. Y durante esta crisis, la verdad, nos ha tocado hacerlo más que nunca. Y las organizaciones necesitan, la verdad, innovación que esté súper anclada en escenarios de mundo real. Y que tengamos esta colaboración que muchas veces, y sobre todo en Chile se dice que falta mucho, entre la academia y la empresa. Justamente ahí tenemos un ciclo virtuoso y creo que tenemos que terminar de echar a andar. Bueno, lo que está haciendo Conrad con todo el equipo del centro es súper importante en ese sentido. Y por último, que sea responsable. Creemos que algo sumamente clave en cuando queremos innovar es la responsabilidad. Y que se deje de confianza. Si no hay confianza, no va a haber transformación digital. Y la sociedad yo creo que está hablando alto, fuerte y claro, que está demandando innovación que mejore la vida, que tenga un impacto, que se pueda confiar. No se trata solamente de que la tecnología pueda hacer cosas por tecnología, sino también al final el impacto real que tiene en la vida de las personas. Y en Microsoft las principales áreas que tenemos hoy día de investigación en relación a lo que es innovación, sobre todo en tiempos de COVID, es la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que es la inteligencia artificial? Súper cortito, es la capacidad que tienen las máquinas de poder percibir sonidos, videos, imágenes. La verdad que pueden aprender este cierto punto razonar con el fin de ayudarnos a tomar decisiones. Y un mensaje que les quiero pasar es que la inteligencia artificial es algo positivo. Nosotros vemos que la inteligencia artificial es algo que nos permite amplificar al ser humano, amplificar lo que estamos haciendo. Y a veces yo sé que hay miedo de que la inteligencia artificial se vaya a los trabajos. La verdad, nuestra visión no es así. Creemos que, como decía, que esto va a amplificar, hay cierto, sin duda que van algunos a traer impacto en tareas que son altamente repetitivas o muy, sí, yo diría que altamente repetitivas o que a veces incluso no necesariamente son las más inspiradoras, pero todo lo que tenga que ver con, como decíamos, la innovación, el cuidado a las personas, el contacto humano, eso es algo que no va a reemplazar un bot, no va a reemplazar un sistema de inteligencia artificial. Porque al final nuestra visión es que la inteligencia artificial se adapta a nosotros amplificando nuestro ingenio, amplificando el ingenio humano. Y yo creo que esa es la visión correcta que hay que tener. También otro tema que es súper importante es cómo la inteligencia artificial es responsable. Siempre las personas tienen que estar al centro. Yo creo que también esta responsabilidad es compartida, no solamente de una organización, no se trata solamente de lo que nosotros como Microsoft podemos hacer para ayudar que la inteligencia artificial sea responsable, sino tenemos que hacerlo todos, con otras compañías de la industria, también obviamente con los gobiernos, con los estados, con las industrias, con la sociedad, con el resto de las compañías. Y tercero, no se puede tener una inteligencia artificial que sea robusta, si no es responsable. Por ejemplo, si uno tiene un sistema de procesamiento que procese, por ejemplo, una llamada telefónica y que interactúe con una persona, debe tener cuidado que no tenga algún tipo de sesgo, porque si no entiende bien algún tipo de acento o alguna voz, la verdad, o está discriminando, no está siendo efectiva, y al contrario, está atentando justamente contra la diversidad. Y 3 puntos yo creo que son importantes. Nuevamente, empatía. Hay que reconocer que los desafíos que estamos viviendo y que muchas veces los clientes están viviendo son súper únicos y uno puede caer de repente en la sobresimplificación, de decir, mira, esto lo conozco, lo sé, no es así. Hay que entender la realidad, hay que entender el contexto que cada uno está viviendo. Segundo, humildad. La verdad, en todo este camino está claro que se cometen errores y van a haber fallas y no es tanto la respuesta, pero yo creo que es importante en todo lo que es un proceso, más allá de inteligencia artificial, sino en general de innovación, eso es súper humilde con el aprendizaje. Y por último, ayuda. Esto es un ecosistema, es un ecosistema de colaboración en el cual es súper importante que el conocimiento fluya, que no quede estancado y que no quede simplemente en una organización. Y ahora conecto con un poco nuestra misión, y creo que también hoy día representa bastante, más allá de Microsoft, sino lo que estamos viendo es que todos tenemos que buscar hoy día tener un impacto, tener cómo empoderamos a las personas, cómo empoderamos a las organizaciones. Y yo creo que esto es una oportunidad, pero también es una responsabilidad que tenemos. Y sin duda que esta misión se ancla también en la intensidad tecnológica. Pero quiero pivotear un poco a la derecha y al final, que nuevamente creo que esto también conecta con todo lo que estamos viendo hoy día nosotros como ecosistema de negocio. Y es que tenemos que tener innovaciones y tenemos que tener una visión del negocio que sea primero inclusivo. No podemos dejar a ninguna persona detrás. Tenemos que considerar a cada persona, a cada comunidad, a cada país desarrollado, no desarrollado, urbano, rural, a todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, trabajadores de primera línea, conocimiento, a todas las personas y también al billón de personas que en el mundo tienen algún tipo de discapacidad. Tenemos que trabajar con todos para que todos puedan avanzar.
Segundo es confianza, y aquí es súper importante el uso de tecnología, cómo abarcamos privacidad, la confidencialidad de los datos, la seguridad, como decía antes, inteligencia artificial que sea responsable, y la seguridad digital también es sumamente importante. El tercero, hay que tener súper claro que hay ciertos derechos que no se pueden violar y tienen que ser respetándose. Y va desde el derecho y la defensa de la democracia hasta la lucha contra la injusticia racial, sistémica, y también la inequidad. Es algo que entre todos tenemos que atacar. Y por último, todas estas cosas es súper importante también para tener un mundo con un desarrollo que sea sostenible. Tenemos una cierta cantidad de recursos finitos que tenemos que asegurarnos de que lo estamos trabajando y lo estamos aprovechando de una manera que sea sostenible en el tiempo para las siguientes generaciones. Tenemos que trabajar justamente para un futuro que sea mucho más sostenible. Yo creo que, nuevamente, esto, si bien es algo que nosotros tenemos bastante metido en nuestra cultura en Microsoft, yo creo que es algo que esto aplica no solamente a Microsoft, sino a cualquier compañía. Es parte de lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que lograr. Y por último, ya para terminar, les quiero y para pasar ya al panel y a las preguntas, creo que es súper importante tener estas conversaciones y estos puntos en cada conversación de negocio y cada vez que interactuamos y nosotros mismos en procesos de innovación. Como dije al comienzo, es súper importante hoy día inspirar. Faltan a veces, dado lo que estamos viendo, es súper intenso y es súper emocionalmente intenso, pero es súper importante dar buenas luces de cómo estamos progresando y cómo estamos avanzando. Y también cómo ver la oportunidad dentro de lo que estamos viviendo, porque sin duda el mundo se va a reconfigurar. Lo que estamos viendo hoy día es bastante intenso y no es una realidad permanente, pero sin duda no vamos a volver exactamente a lo que teníamos atrás. Por lo tanto, es tremendamente clave cómo nosotros reimaginamos y transformamos hoy día nuestros modelos de negocio sin miedo. Y como decía nuestro CEO, Satya Nadella, hemos visto 2 años de transformación digital justamente en 2 meses. Desde el trabajo en equipo, el aprendizaje remoto, las ventas, el servicio, la infraestructura, la seguridad, todo. Lo que implica finalmente es que, como decía, que se van a acelerar ciertos procesos y ciertos ciclos para enfrentar estas nuevas demandas que esta nueva realidad nos está exigiendo. Pero soy tremendamente optimista que hay luz al final del túnel y que sin duda vamos a lograr salir fortalecidos como sociedad lo que estamos viviendo, porque ha sido nuestra historia como humanidad y yo creo que nuevamente se va a dar y va a ser algo positivo. Así que eso es solamente lo que quería comentarles y con eso, Felipe, vuelvo a ti. Muchas gracias, Sergio. Ahora les tengo yo una pregunta a ustedes dos. Ahí vemos cómo, si quieren, yo les voy dando el pase a cada uno para que lo contesten. Que es en su rol de tanto director de Centro de Innovación UC, gerente general de Microsoft en Chile, ¿qué tanto innovan las empresas en Chile? ¿Somos reacios como empresarios en Chile para innovar como chilenos? ¿Por qué hay miedo? Y si es que creemos que innovamos, o la convicción está en que en sí es un país donde la innovación es un tema, ¿por qué lo hacemos? Porque hay veces que dicen que la innovación solamente es para mejorar el resultado de la última línea, o bien es para entregar un mejor servicio, un mejor producto, o incluso lo que se dice muchas veces es que nosotros innovamos, pero no es tanto innovamos, sino que copiamos las tendencias que vienen desde afuera para ponernos un poco al día con las tendencias mundiales. Conrad, ¿te parece que partas tú con la respuesta? Gracias, Felipe. Eran varias preguntas en una, creo. Vamos a ver si logramos abordar varios de estos temas. A ver, lo primero es que yo, si bien mostré algunas cifras duras y en líneas generales una mirada quizás un poco crítica, no es en el sentido autoflagelante. No creo que no innovemos en Chile y particularmente las empresas, ¿no? Por el contrario, de hecho, el éxito de varias empresas chilenas en su capacidad de expandirse a la región, etcétera, son una muestra de que sin duda que hay innovaciones, porque por de pronto, digamos, ¿no es cierto?, hemos sido muy eficientes en el management, etcétera, que nos ha permitido hacer ese crecimiento, etcétera. Yo diría que uno de los desafíos que tenemos es que una verdadera cultura de la innovación, y como lo mostró muy bien la presentación, que sin duda cumplió las expectativas y me superó ampliamente Sergio, es que justamente hay una serie de factores más culturales, más blandos que hay detrás, que justamente
muchas veces las compañías internacionales son las que nos traen y nos muestran, digamos, ¿no? Cómo, por ejemplo, poner a la persona al centro de una organización y hablar, a pesar de que es una compañía tecnológica, de empatía y de una serie de otros temas, es algo que probablemente nos cuesta a nivel nacional mucho más. Hay una cierta falta de una tradición, de una a su vez cultura, de prácticas habituales de hacer estos procesos más profundos de cuestionamiento, de transformación, de atreverse quizás a hacer algunas disrupciones más marcadas, digamos, ¿no es cierto?, a estar más en el frente en algunas tendencias también mundiales, y en general hemos sido un poco tardíos en esos movimientos. Por ejemplo, en la sustentabilidad nos demoramos mucho tiempo en tomar ese carro. Hoy día yo creo que estamos un poco más arriba de la pelota, pero en general nos pasa que efectivamente en eso nos falta quizás una capacidad de haber incorporado una cierta holgura quizás también, porque en la urgencia muchas veces es más difícil, pero una cierta holgura de haber tenido en las organizaciones una mayor dedicación a estos temas, una reserva de un porcentaje de tiempo pensando más en el futuro y menos en el presente inmediato, etcétera. Yo creo que por ahí va parte importante del desafío. Como mostré también en las gráficas, creo que nos ha faltado históricamente la incorporación de capital humano más avanzado. En general somos organizaciones y somos un país que ha sido capaz de incorporar a muchos profesionales al mundo productivo, porque hemos sido un país que ha educado tempranamente en la universidad, digamos, a una capa mucho mayor de su población. Entonces eso es parte de lo que explica el hecho de que Chile se haya desarrollado más rápido que sus vecinos, etcétera. Pero en la práctica nos frenamos y esa capacidad de crear nuevo conocimiento, de crear en el fondo aquello que es realmente distinto y novedoso, se nota, creo yo, en la capacidad, en la falta de incorporación de personas acostumbradas a hacer ese ejercicio, digamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del desarrollo. Por ejemplo, en otros países la incorporación de personas con grado de doctor a la industria, no a la academia, no va a ser profesores, sino que son doctores porque son especialistas en crear soluciones nuevas a problemas complejos, es algo que en general nos falta, etcétera. Así que yo creo que si bien somos innovadores en el sentido de que hay empresas pujantes, hay empresas que están buscando efectivamente conquistar nuevos mercados, etcétera, tenemos una tendencia a hacerlo desde más bien la eficiencia y la innovación incremental. Creo que nos falta un poco de disrupción en esos procesos, y de hecho nos falta incluso a nivel del emprendimiento. Entonces quizás hay algo bien cultural detrás de eso, ¿no? Porque nos costó mucho imaginarnos startups de clase mundial y con ambición global, etcétera, desde Chile. Argentina y otros países nos han históricamente superado en ese sentido, y yo creo que eso también está comenzando a cambiar paulatinamente. Entonces también veo luces, digamos, ¿no es cierto?, hacia adelante, en el sentido de que creo que nos hemos ido transformando como sociedad. También lo comentó Sergio, la diversidad influye en eso. Fuimos un país probablemente por mucho tiempo bastante cerrado, poco diverso, y hoy día eso también parcialmente ha cambiado y nos hemos como abierto más al mundo, no solo en lo económico, sino también en lo social y cultural, y yo creo que eso nos va a llevar también a ser más innovadores. Sergio, gracias, Conrad, extraordinaria la respuesta. Sergio, te doy la opción. ¿Te cambio la pregunta porque hay una pregunta para ti o queréis contestar lo que estaba contestando Conrad? Si te parece, respondo un poquitito, complemento, la verdad, la respuesta que fue incompleta de Conrad, y pasamos a la pregunta, ¿te parece? Vale. Mira, yo creo que súper buena respuesta, y creo que reforzaría un punto y complementaría un poquitito con otro. Yo creo que el principal tema es la cultura. Es la cultura de emprendimiento que tenemos en Chile. Me acuerdo, años atrás estaba en un evento y con muchos conocidos líderes de empresas muy grandes en Chile. Entonces era justamente innovación. Entonces les decía la siguiente historia. Les decía, mira, si usted tiene una persona de su equipo que les dice, ¿sabes qué? Pásenme 10 millones de dólares o $1 millón, lo que ustedes quieren, para hacer un proyecto realmente innovador. Y la persona va, le pasan el dinero, hace la innovación y le va mal. Entonces, la pregunta, ¿cómo ustedes lo tomarían? Y yo le digo, bueno, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes le darían, si por segunda vez les dice lo mismo, que quiere hacer este emprendimiento, tiene otra idea, ¿quiénes le pasarían dinero? Al comienzo todos dirían, sí, le paso de una buena idea, innovadora, la persona tiene un buen track record, por lo tanto, sí le haría dinero. La segunda vez era como la mitad. Entonces,
Imagínate que la persona le pasáis dinero, nuevamente va, vuelve, falla, nuevamente. Y le dice, oye, pero ahora sí que tengo una súper buena idea. Ahora, pero por tercera vez, por favor, pásame las lucas. ¿Cuántos lo darían? La verdad. Y en esa reunión, que eran 100 personas, yo creo que fueron 1 o 2 personas. Y al final, una parte inherente de lo que es innovación es la cultura, es la cultura abierta y la cultura tolerante a fallas, y considerando que el tema de fallar, la verdad, es una parte inherente del proceso. Creo que eso en Chile nos falta. Y lo vemos en las compañías al final, muchas de ellas dicen, mira, yo soy una cultura tremendamente innovadora, me encanta la innovación, pero bueno, después a la primera falla o primer emprendimiento que no es exitoso, la verdad, crucificamos a las personas. Entonces yo creo que el tema de la cultura, cómo nos abrimos a eso, tener una cultura tolerante a fallas o errores, o entendiendo que el error es parte de un proceso, yo creo que es el principal problema cultural, y súper de acuerdo con lo que decía Conrad, desde el punto de vista de tener una cultura. Chile ha sido súper homogéneo, hoy día es súper bueno que seamos más diversos, nos ayuda y tenemos claro que los equipos diversos, en género, en raza, en credo, en múltiples dimensiones, nos hace algo mucho más rico. Y en segundo lugar, yo creo que está el tema de, como decía, creernos un poco el cuento. Chile tiene una cultura, o sea, tiene muchos emprendedores. Lo que se hizo con Startup Chile años atrás fue copiado a nivel mundial, inspiró a muchos países y otros países literalmente se copió el modelo. Pero yo creo que en Chile nos pasa que tenemos que creernos el cuento de una vez que ya funciona algo en Chile, salir del tiro rápidamente al mercado regional. Significa que en Chile hemos tenido muchos startups, pero la barrera realmente es cuando cruzan a otro país. Y eso es algo que nuestros vecinos en Argentina, en Colombia, la verdad, lo tienen mucho más en el chip. También un mercado un poquito más grande, pero no tanto más grande. Es el doble lo que tenemos en Chile, pero sin embargo rápidamente salen y han logrado varios unicornios. No sé, Mercado Libre en Argentina, Rappi en Colombia. Y nosotros tenemos todo para hacerlo también, así que yo creo que ahí viene un poco el tema del hambre, que nos el cuento y salir rápidamente hacia afuera. Gracias, Felipe. Sergio. Pregunta nada que ver con lo que estamos viendo, para que no, o sea, es dentro del ámbito de la innovación, por cierto, no se ponga nervioso, Sergio, pero llegaron varias preguntas que si pudiéramos aclarar cuál es la diferencia entre transformación digital y la innovación misma. Yo la respuesta creo tenerla clara, pero prefiero dejársela a usted, que además cabe señalar que Microsoft ha sido un gran aliado de Mutual de Seguridad en el proceso de transformación digital. Súper. Mira, yo creo que, gracias por la pregunta, Felipe, yo creo que son dos cosas distintas, pero están bien unidas. Innovación es el proceso, yo diría, en el cual hoy día una compañía, una persona, encuentra soluciones distintas probablemente a problemas de negocio. A veces una innovación no tiene necesariamente por qué ser tremendamente disruptiva, a veces tiene simplemente utilizar tecnologías o cosas que existen en los procesos actuales y cómo se cambia un modelo de negocio o una manera como se hacen las cosas. Y transformación digital está súper de la mano, pero es cómo hoy día utilizo tecnología para cambiar mi modelo de negocio. Ahora, típicamente estas dos palabras están bastante unidas, sobre todo hoy día, porque antiguamente eran tracks un poco separados, pero hoy día están súper de la mano. O sea, hoy día es difícil pensar que una empresa va a poder hacer algo tremendamente innovador si no es de la mano de la tecnología. Ahora, probablemente hace 20 años atrás sí se podía hacer, pero hoy día, no sé, el mismo caso, por ejemplo, de Notco, que justamente lo estaba comentando Conrad, ellos utilizan inteligencia artificial para justamente poder simular las texturas y los sabores de los alimentos. Ese concepto que es, oye, voy a utilizar distintos alimentos quizás no tradicionales para generar texturas y sabores nuevos que son similares, no se hubiera podido hacer hace 10 o 20 años atrás porque no está la tecnología. Pero ahí tenemos un caso, una idea que es tremendamente ahora, está súper apalancada por la tecnología. Entonces, son cosas distintas, pero están súper de la mano. Pero hay que tener claro que una empresa efectivamente puede ser innovadora, aunque muy difícil, sin tener un proceso de transformación digital. Y por otro lado, también es bien difícil pensar que voy a hacer una transformación digital sin tener un proceso de innovación. Son distintas, pero van ahí bien pegadito de la mano. Gracias, Sergio. Conrad, nos preguntaron varias personas si es que existe algún estudio nacional, internacional, de cómo es el retorno o cómo se calcula que es el retorno de la inversión en innovación hacia una compañía, hacia una empresa, y si existen tendencias mundiales o prácticas que a lo mejor no están en Chile que podríamos incorporar.
Gracias, Felipe. Sí, efectivamente, no voy a ponerme a describir una serie de estudios académicos, pero hay muchos, ¿no? José Miguel Benavente, Andrés Saler, Patricio Cortés y otros en Chile que han investigado estos temas, y a nivel internacional, para qué decir, son infinitos. La verdad es que como todo análisis, digamos, tiene dificultades y a veces es difícil describir qué es lo que es una innovación en una organización y qué es lo que no es, hasta qué límite llega una innovación, qué otra cosa es una mejora continua, cuál es el retorno sobre un proyecto innovador, tiene que ver con la inversión que hay detrás después cuando se escala ese proyecto o tiene que ver con la innovación misma, etcétera. Pero sin duda que hay muchos estudios que lo reflejan. También desde la perspectiva, como mencionaba Sergio, de los emprendedores y justamente muchos fallando, pero después cuando tienen éxito multiplicando, ¿no es cierto?, por mucho. Entonces están también los casos de inversión en Venture Capital, que de alguna otra manera es inversión en innovación, ¿no es cierto?, llevada, digamos, ¿no es cierto?, a un portafolio de proyectos elegidos, digamos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, lo mismo con investigación y desarrollo. Yo mostraba también el estudio de Bain en la presentación, digamos, ¿no es cierto?, que ya más bien desde la casuística de grandes compañías en mercados desarrollados, etcétera. La verdad es que cuando uno lo mira desde el punto de vista consistente y sistemático, la innovación tiene un payout muy importante. Ahora, es crítico, y en ese sentido agradezco lo que comentó anteriormente Sergio, porque efectivamente eso no significa que toda innovación va a ser exitosa, eso no significa que no haya riesgo detrás de esto, porque sin duda lo hay. Cuando uno va a hacer algo, un cambio, algo distinto, va a haber un riesgo. Lo mismo con la transformación digital, ¿no es cierto? No toda va a ser exitosa y va a haber buenos resultados. Entonces, efectivamente, hay que hacerlo de manera sistemática, hay que hacerlo, digamos, con metodología, hay que hacerlo de manera consistente, con un buen portafolio de proyectos, es decir, donde uno también, ¿no es cierto?, cubre sus riesgos, digamos, ¿no es cierto?, diversificando las iniciativas, etcétera. Entonces, cuando uno lo hace de esa manera, el retorno es muy claro y es en dos direcciones, y eso también es muy importante. Una es el crecimiento y los nuevos proyectos y las oportunidades que uno captura, pero en muchos casos lo que uno está haciendo también es extendiendo la vida útil, por decirlo así, de un modelo actual de operación y por ende también, ¿no es cierto?, muchas veces el retorno que hoy día las compañías tienen, manteniéndose, no sé, por decir un número, digamos, ¿no es cierto?, en un 5, en un 10% de crecimiento, es gracias a la innovación, ¿no es cierto? Quizás no transformaron ese negocio, pero a través de las mejoras incrementales, de las innovaciones en los procesos, etcétera, hicieron sostenible mantener esos modelos de negocio andando. Y eso yo creo que es muy valioso. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, mucho en ese mundo que combina el brick and mortar, digamos, o sea, las tiendas físicas, por ejemplo, en el retail, con los modelos digitales, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno combina esos dos mundos es capaz de extender la vida útil, por ejemplo, del primero, del antiguo, el tradicional. Así que yo creo que hay esa mirada que hay que tener de la innovación también de multifacética, pero cuando me preguntas por los retornos, yo te diría que sistemáticamente sí tiene retornos la innovación. No sin riesgo, y eso hay que tenerlo súper claro. Solamente complementando eso, y son casos que todos creo que hemos estudiado, siempre hay que recordar el caso de Blockbuster, cuando va el fundador de Netflix, que para quien no sepan era una persona que se había atrasado en devolver una película y le estaban cobrando una multa increíble, genera esta plataforma online para poder ver las películas, se lo ofrece a Blockbuster, Blockbuster lo desecha, termina fundando Netflix, y hoy día vemos Netflix una empresa tremendamente rentable versus un Blockbuster que desapareció. Kodak lo mismo con las cámaras digitales, porque el negocio del revelado era tremendamente lucrativo, no quisieron arriesgar en ese sentido. También hay un sentido de supervivencia que es súper importante siempre tener presente. A mí el caso que más me gusta, supervivencia, es Swiss Army, que después del 11 de septiembre de Estados Unidos, no nuestro propio 11 de septiembre. Yo siempre he dicho que los norteamericanos nos quitaron nuestro 11 de septiembre personal como fecha. Cuando se caen las Torres Gemelas, Swiss Army se dedicaba principalmente a vender cortapluma en aeropuertos. Hicieron una reunión rápida y empezaron a vender relojes, chocolates, maletas para poder subsistir en el tiempo. Por tanto, la innovación no solamente genera muchas veces un retorno, sino que también la sostenibilidad, la sustentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo. Sergio, estoy tratando de equilibrar lo más posible la danza, las preguntas que llegan son bien buenas. Seguridad de la información, que yo creo que uno de los temas más complejos hoy en día.
cómo gestiona de una forma una empresa interna lo que es seguridad de información en teletrabajo, con capacitaciones masivas, con reuniones con agentes externos. ¿Qué recomendaciones ustedes desde Microsoft están haciendo? Y esto, como nosotros vemos, va cada vez más creciendo, por lo mismo, de una forma u otra, va a ser un problema cada día más propio de la empresa. Súper, gracias por la pregunta, Felipe. Justo me estabas hablando, estaba revisando el valor de mercado de Netflix, y como dato, cuando el CEO de Netflix ofrece venderle a Blockbuster la compañía, le decía que se la ofrecía por 40 millones de dólares. Hoy día a la mañana, el valor de mercado que tiene Netflix es 215 billones de dólares. Así que realmente, hablando de oportunidad, no aprovechada. Yo creo que algo que ha ocurrido con el tema del COVID y con todo el teletrabajo, aunque también estamos de acuerdo que hoy día lo que estamos viendo en general no es teletrabajo, sino es una situación bastante extrema, porque estamos todos en la casa y están los niños con el colegio y todos peleando por la conexión de banda ancha, etcétera, y los dispositivos, y no toda la gente también tiene dispositivos, así que es una situación bastante distinta. Yo tengo la ventaja y el privilegio de poder estar trabajando desde mi casa con toda la comodidad, y yo tengo claro que no toda la gente lo tiene. Así que me siento tremendamente afortunado. Yo creo que cuando ya ocurrió este teletrabajo forzado, que la verdad derribó muchos mitos que habían. Había muchas compañías y muchos CEOs de compañía que decían, mira, el teletrabajo no funciona, o de repente, mira, es que el chileno, la verdad, va a sacar la vuelta, etcétera, la verdad, y eran puros paradigmas, eran puros prejuicios que habían, y la verdad el país tuvo que operar, se tuvo que utilizar la infraestructura, la gente podía trabajar en la casa. De nuevo, eso es mucho más extrema de lo que hubiera sido con un modelo de trabajo normal. Así que número uno es que se podía lograr. La preocupación siguiente después de eso es justamente seguridad. Porque algunos mitos también que habían, y por ejemplo, más que algunos mitos, algunas cosas que decían no va a poder ocurrir, por ejemplo, o no se puede utilizar, oye, esto que utiliza tu propio dispositivo. La verdad también ocurrió. De la noche a la mañana tuvimos que estar trabajando en la casa. En algunos casos, algunas personas teníamos computador que era de la compañía, en otros casos no, y hubo que operar igual. Las fronteras en lo que es seguridad de información, que era muy tradicional antiguamente, uno decía, mira, esta es mi red corporativa, acá está la red que yo me enchufo, antes era con cable, todavía me enchufo con el cable, y estoy seguro, y si estoy con el cable estoy seguro, y si no, se acabó, y eso ya no va a volver. Porque la verdad, hoy día la seguridad está en la aplicación, está en el archivo, por así decirlo. Y por eso es súper importante tomar las medidas del caso y tener un foco en seguridad. Si tuviera que hacer una recomendación, Felipe, que de hecho hace poquito publicamos un estudio que es capaz de tener como el 98% o 99% de los ataques, es lo que se llama autenticación de 2 factores. ¿Cuál es el problema? El principal vector de ataque hoy día de la gente que está haciendo ataques es la identidad. Porque no importa lo protegido que sea el sistema, la aplicación, la verdad, uno es un ser humano y uno a veces comete errores, y de todos los mails mail de spam o de phishing que se llama cuando suplanta identidad, siempre alguien va a hacer clic. Entonces es súper importante proteger la identidad. Y ahí esto que se llama MFA, de hecho es gratis, nosotros tenemos una plataforma que se llama Authenticator, que esto que te genera un código cada cierto tiempo. Si uno lo tiene integrado en los sistemas, automáticamente, en el caso nuestro, por ejemplo, te aparece haces login en un sitio web y te dice utiliza tu cara o pon una clave, etc. Es bastante fácil, pero si no, está la aplicación que siempre te deja un código. ¿Por qué es tan importante eso? Porque una manera de hacer que los sistemas sean mucho más seguros es que yo sepa algo, por ejemplo mi password, y yo tengo algo. Tu password alguien te la va a poder averiguar. Hay gente que la pone a veces con el papelito amarillo al lado del monitor. Alguien la va a saber. Pero tener algo, saber algo, y tener algo es mucho más complicado. Un hacker en alguna parte del mundo puede saber tu password, pero si no tiene, por ejemplo, tu teléfono y este código, no va a poder meterse al sistema. Así que eso sería, pero siempre es algo que tiene que ser súper, tiene que estar bien embedido hoy día en lo que estamos haciendo, porque efectivamente hay cárcel de seguridad, los ciberataques han aumentado en este periodo y no tiene mucha probablemente propensión de que haya bajar. Y también, bueno, ahí felicitar también a Felipe, a Mutual, con todo el partnership que tenemos, y la verdad yo creo que han sido realmente un lujo y un estándar de oro de cómo aplicar bien la transformación digital y también el estándar de seguridad justamente para poder operar. Así que hay felicitaciones a ti, Felipe, y a todo tu equipo.
Muchas gracias por las felicitaciones. Felipe. Sí, por favor. Sí, no, perdona, no sé si puedo agregar solo... lo que usted quiera, Conrad. Muy interesante lo que plantea Sergio, en el sentido de que al final detrás de otra asunta, ¿no es cierto?, la dificultad de los aspectos culturales, en los comportamientos de las personas y la seguridad, digamos, eso es un tema que siempre ha sido como un dolor de cabeza y lo llevo de nuevo al tema que estamos viviendo en la pandemia. Finalmente los cambios de comportamiento son muy complejos en los seres humanos, digamos, ¿no? Y requieren mucho tiempo, entonces, y muchas veces tiene que ver justamente con darse cuenta de lo que hay detrás. Y yo creo que el tema digital, así, desde el punto de vista de la seguridad, ha sido uno de esos, ¿no? O sea, nosotros nos empezamos a preocupar de esto, claro, cuando había problemas de seguridad con el banco, con otros temas que a uno lo afectan personalmente de manera muy importante, pero incluso así, hasta el día de hoy, realmente ha costado mucho cambiar los comportamientos. Entonces, es muy interesante, creo, esto de combinar tecnologías que tampoco es que sea, digamos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, esta aplicación, Sergio, no es que estén aplicando una tecnología tan de punta, sino que lo que están haciendo es justamente adaptar la tecnología más bien al comportamiento humano. Es decir, ¿cómo hago algo que en el fondo inevitablemente la persona, si va a tener que acceder, va a tener que cumplir con un cierto parámetro de seguridad independiente de su comportamiento? Yo creo que ahí hay como un desafío también a propósito del desarrollo de tecnologías, de innovaciones en las empresas, de cómo... Y que tiene que ver con la empatía, creo yo, que decía Sergio, ¿no? Cómo al final uno hace, bueno, si es que es tan difícil cambiar el comportamiento, ¿cómo hago para que la tecnología o la innovación se adapte un poco también a esos procesos más paulatinos de cambio de comportamiento? Oye, mis amigos, para ir cerrando, primero aclarar que todo esto va a estar disponible a los que no pudieron estar en YouTube. Lo vamos a hacer con autorización, por supuesto, de Sergio y Conrad, que nos gentilmente lo dejaron autorizado ex ante en las distintas plataformas web de Mutual y las redes sociales. Ojalá me pudieran cerrar cada uno con conceptos que no alcanzamos a tratar, que por lo menos nosotros como Mutual, tanto en los webinars anteriores de teletrabajo, enfermedades mentales, se habían tratado, pero para mí son claves en este momento. Ojalá Sergio pudiera hablar un poco lo que es la empatía y Conrad en este cierre hablar de un poco de todo lo que es la ambidiestría, del cual yo soy muy fanático, leo bastante de eso porque creo que son claves en este momento en el que en el país vive en general, y en ese sentido agradecerles también esta oportunidad y antes del cierre que me toca hacer, si pudieran cerrar con una reflexión y ojalá centrándose en esos aspectos. Súper. Si quieres parto yo. Yo creo que con el tema de empatía es súper importante, Felipe, verlo en varios niveles. Primero en el ser empático con uno mismo. Entender de lo que estamos viendo es bastante único, es súper duro con uno mismo. Yo también, y yo nos pasó a todos al comienzo, en el cual todos súper duros con uno mismo, trabajando infinita cantidad de horas, y uno tiene que ser empático, entender que lo que estamos viendo es único, es difícil, no hay fórmula y hay que tomárselo con cuidado. Después, yo creo que es la empatía con el resto, con el entorno cercano también, de cómo nos estamos apoyando. Bueno, ahora, esta semana, estaremos saliendo en algunas comunas de la cuarentena, pero también yo creo que esto va a ser súper positivo en una sociedad como la chilena, que es bastante machista, de cómo yo diría que los hombres van a poder entender mucho más de cómo de verdad es esto de poder compartir las labores con el hogar, porque la verdad muchas veces eso no ocurría y simplemente se asumía, bueno, así es como yo me tocó verlo con mis padres, pero la verdad está mal. Entonces yo creo que también eso ha sido algo súper bueno. Después también con el resto de las compañías. Hay compañías que están mejor y peor preparadas para enfrentar lo que estábamos viviendo, y entre todos tenemos que apoyarnos. No hay ninguna manera que podamos salir de esta pandemia si no es entre todos, colectivamente, ayudándonos, apoyándonos, colaborando. Es la única manera. Yo creo que ha quedado más que nunca hoy día cómo la fibra de la sociedad está súper entrelazada. Y lo que pasa en un sector impacta directamente al otro. Yo creo que eso es un súper buen ejercicio para darnos cuenta que no podemos seguir viendo la vida como que es algo que yo maximizo mi retorno individual, y aquí los seguidores de Adam Smith probablemente se van a revolcar en su tumba. Pero yo creo que hoy día es mucho más un modelo en el cual tenemos que entre todos estar colaborando y ver cómo logramos un modelo, una manera de hacer negocio que sea mucho más sostenible, colaborativa, y al final, como seamos empáticos, en el cual todos podemos ganar, y si entre todos colaboramos, vamos a tener sin duda una sociedad mucho mejor. Conrad. Gracias, Felipe. Sí, yo diría que el factor que está detrás de la urgencia del ambidiestrismo que tú planteabas, Felipe, es justamente los niveles de incertidumbre, ¿no? O sea, al final
Lo que no puede ocurrir es que nos paralicemos frente a estos niveles de incertidumbre, frente a estos niveles de desafío, digamos, ¿no es cierto?, en lo económico, etcétera. Y entonces, a pesar de las urgencias que surgen de preocuparse de, ¿no es cierto?, la ejecución eficiente del momento, que en muchos casos, ¿no es cierto?, donde la demanda ha caído tan significativamente, puede significar efectivamente un ejercicio muy importante de racionalización, pero en otras industrias vemos que significa una expansión de la demanda, un crecimiento, ¿no es cierto?, y donde efectivamente el ejercicio es más bien, bueno, ¿cómo puedo, ¿no es cierto?, adaptarme a esos niveles de crecimiento tan acelerados y tan repentinos, en particularmente lo digital? Y ahí es donde efectivamente dedicarle, por ejemplo, ciertos espacios de tiempo, ciertos niveles de recursos, por muy acotados que sean, pero que estén dedicados realmente a darle una mirada, un pensamiento a lo que viene en un poco tiempo más. No estoy hablando tampoco de pensar a futuro en décadas, sino que estoy pensando justamente en cómo va a ser la realidad en 6 meses más y cómo me adapto hoy día a ese momento, cómo va a ser en un par de años, digamos, ¿no es cierto? Y cómo, si es que quiero ser exitoso no solo en sobrevivir, sino que en desarrollarme como organización, tengo que estar haciendo ese ejercicio tanto de presente como de futuro. Y lo interesante del ambidiestrismo, creo yo, es que ese ejercicio hace que muchas veces el presente termine siendo mucho mejor, ¿no? Porque en el fondo la ejecución del presente está en el fondo influenciada porque es imposible separar esos tiempos, esos recursos de tiempo, de financieros, etcétera, 100% del presente, ¿no es cierto? Y entonces influyen en el presente, creo yo, mejorando las capacidades de las organizaciones, hacen que las personas que son capaces de practicar y meterse en este proceso ambidiestro en una compañía, en su faceta de explotación y ejecución del negocio de hoy, digamos, ¿no es cierto?, también sean más creativas, más innovadoras y lo terminan haciendo mejor. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que rescatar de ese proceso, que vale la pena, digamos, ¿no es cierto?, invertir a pesar de las urgencias y a pesar de que obviamente hay que hacerlo teniendo presente toda la situación. Entonces Sergio nos hablaba de la empatía y obviamente hay casos en que no se podrá por un tiempo, digamos, ¿no? Pero en los casos extremos, pero de que siempre es mejor hacer ese ejercicio ambidiestro porque nos termina impactando positivamente en el presente. Bueno, nada más que agradecerles, la verdad es que podríamos estar horas hablando de esto, somos 3 apasionados de todos estos temas. Primero, creo que alcanzamos a responder gran parte de todas las preguntas que se hicieron llegar por el chat. Lamentablemente no se puede nunca responder todo. Agradecerles nuevamente la sinceridad, tanto Conrad como Sergio, de responder estos temas. Agradecerles la colaboración que han tenido en conjunto con Mutual, que hemos creído que las 3 entidades han sido parte importante de lo que hemos logrado como país en el marco de esta pandemia. Y dejarlos convidados a que una vez que reciban la invitación o vean por redes sociales, en la página web de la Mutual, vuelvan a revisar este webinar. Creo que es los webinars con más profundidad respecto a temas que nos hacen reflexionar hacia adelante. No nos quedemos en el día a día de esta pandemia, que es una crisis, por supuesto, sin precedentes, dolorosa y con mucho susto. Pero sí hay un día después de la pandemia que tenemos que preocuparnos tanto a través de la empatía, de la innovación y, como bien está hablando Conrad, de la ambidiestría. Por último, agregar que el compromiso Mutual de entregar protección a todos los trabajadores adheridos, hemos realizado todos estos espacios, los seguiremos realizando. Creemos en el importante vínculo que tenemos con nuestras empresas adherentes y los volvemos a invitar a que revisen la propuesta, porque yo creo que es más que una herramienta, dividir y trabajar en tiempos de COVID, que está disponible para todo el público, adherente y no adherente, en nuestra página web www.mutual.cl. Ocúpenlo, úsenlo, porque esta pandemia del COVID-19, la única forma que tenemos de vencerla, de superarla como país, es luchando todos juntos con los mismos conocimientos y con un plan en conjunto. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y, como siempre, cuídense, distanciamiento social, uso de mascarilla y, sobre todo, el autocuidado, porque cada uno puede ser un agente contagiante de un tercero. Un abrazo y muchas gracias.